quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. El presidente de la República está obligado a ayudar a construir la paz de Colombia o si no, debe ser echado. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Ya no había guerras contra la insurgencia, lo que había era guerras del narcotráfico contra el pueblo. Y había políticos que eran amigos no del pueblo, sino de los narcotraficantes. No vamos a arrodillarnos. No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo. Este prólogo que acabamos de ver, que ilustra la situación de tensión que vive Colombia, nos permite trasladarnos precisamente a Bogotá. Allí está Sergio David González con nosotros, en compañía, obviamente, de la protagonista, la senadora Paloma Valencia. Así es, Eduardo, gracias por ese paso. Justamente vamos a analizar esta situación. Ya ustedes vieron estos apartes. Esto hace parte de las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro en ese cabildo abierto que él convocó en la ciudad de Barranquilla para poder tener el respaldo, según él, de la ciudadanía, de todos los colombianos, para esta consulta popular 2.0 que ha radicado el gobierno en las últimas horas y que esto, por supuesto, pone una tensión muy fuerte en la política nacional. Doctora Paloma Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, permitirnos entrar en su hogar para poder hablar de la situación que se está viviendo en Colombia. ¿Cómo podemos analizar al presidente Gustavo Petro con esta consulta popular mientras se adelanta el debate de la reforma laboral y también de la de salud? Él lo que está buscando es actividades electorales para el próximo año. ¿Cómo podemos descifrarlo? Sergio, buenas noches, un saludo para todos. No, yo creo que estamos viendo mucho más que actividades electorales. Cuando usted escucha al presidente, uno lo ve convocando a la ciudadanía casi a una revolución, habla de que ya se había acabado la lucha insurgente y casi que promete que vuelve la lucha insurgente. Hay que recordar que durante el gobierno de Gustavo Petro los grupos ilegales han llegado a ocupar 700 municipios porque el gobierno ha decidido, bajo el pretexto de la paz total, replegar las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hoy, digamos, estamos ante una consulta que no es el ejercicio de un político que quiere consultarle a los ciudadanos sobre un tema, sino todo lo contrario. Es el ejercicio de cuando un poder público le ha dicho al presidente su reforma no sirve y el presidente entonces quiere aplastar el poder público utilizando la figura de la consulta popular para evitar que los límites del poder, que son propios en una democracia, pues funcionen, y lo que quiere es que se haga su voluntad de acuerdo a pie juntillas de sus caprichos. Eduardo, la senadora Paloma Valencia te escucha para las preguntas desde Buenos Aires. Senadora, la saluda Eduardo Van der Kooi desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Yo estaba viendo las imágenes recién antes de su entrada al aire. Venimos siguiendo el tema, por supuesto, de DNews. Y lo que me surgen dos cosas, se las pregunto en este orden. Primero, la sensación de un clima de creciente hostilidad, al menos política, no sé en términos sociales cómo lo vive Colombia. Y la segunda, referido a alguna puntualización que Petro hizo sobre aquellos senadores que votaron contra la reforma, puntualizaciones públicas, lo que acá en la Argentina llamamos escraches, me traga a la memoria una práctica muy común aquí, incluso del presidente que no tiene nada que ver con la izquierda, que es Javier Milei, de Libertario Argentina. Eduardo, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy honrada estoy. Yo te diría, el clima de hostilidad se está sintiendo, evidentemente, porque es que el recuerdo reciente que tiene Colombia es el llamado paro nacional.
una convocatoria que hizo Gustavo Petro en el gobierno anterior, que fue justo saliendo de la pandemia y que para Colombia tuvo efectos tan graves, Eduardo, que fue peor que la pandemia. Aquí hubo policías asesinados, torturados, toma de muchos barrios donde la gente quedó presa porque había armas, fusiles, violencia contra la ciudadanía, destruyeron los sistemas de transporte público, destruyeron gran parte de la infraestructura de la policía. Y esto pues recuerda un poco lo de Chile, el famoso estallido social, y que lo replicaron aquí. Y pareciera que el presidente Petro está invitando a un nuevo estallido social. Aquí lo que se pone muy complicado es que estamos ante un presidente que quiere incendiar el país para doblegar otro poder público que constitucionalmente es independiente como el Congreso de la República. Y sí, el señalamiento de los congresistas como aquellos que votaron por el sí y el no es muy común en las democracias latinoamericanas. Lo que es poco común es que se haga con un lenguaje de enemigos del pueblo y con incitaciones a la violencia. Cuando el presidente Petro habla de que se necesita una revolución, de que se había acabado la lucha insurgente, pero se están creando nuevas, como quien dice, causas objetivas, que es la manera como la izquierda siempre ha justificado la violencia guerrillera en este país, sí empieza a parecer un poco complicado el escenario democrático del país, porque si los congresistas no tenemos derecho a votar en contra de este gobierno porque vamos a terminar amenazados, incluso ya ha habido declaraciones de algunos líderes sindicales muy importantes en el país diciendo que al Congreso hay que arrasarlo. Los precandidatos de Petro están hablando de cerrar el Congreso. Eso ya son síntomas de una crisis institucional que hablaría más bien de la instauración en Colombia de una tiranía. Senadora, yo le comentaba antes el episodio puntual de los scratches. Por supuesto no estoy hablando de ningún avasallamiento institucional en la Argentina, pero digo, desde Bogotá, ustedes tienen la visión como uno empieza a tener, y no solamente en América Latina, en el resto del mundo, de que hay como, no importa la ideología, si es izquierda o derecha, pero hay como una maniobra o una intención de reformular lo que se ha conocido hasta ahora como la democracia de Occidente, la democracia liberal? Yo creo que sí, evidentemente estamos ante una crisis de la democracia representativa. Tiene mucho que ver, Eduardo, con que los mecanismos que tenía la sociedad para construir verdades por todo el mundo aceptadas se fueron rompiendo. Antes usted tenía unos medios de comunicación en los que los ciudadanos confiaban, tenía unos periodistas en los que entre los ciudadanos confiaban, unos políticos, unos líderes que orientaban, digamos, lo que el país leía de los episodios. Hoy la ciudadanía se mueve por los algoritmos de unas redes sociales que, entre otras, lo que se ha probado es que radicalizan la opinión del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede llegar y entrar a una red siendo una persona de centro derecha y simplemente la red lo va a llevar a juntarse con una derecha súper extrema y a crear como una especie de corrillos y ecos donde se repite lo mismo que uno está diciendo y donde la comunicación entre quienes pensamos distinto se vuelve imposible. Y esa radicalización que producen las redes pues es muy útil para hacer caricaturas de quienes son ideológicamente adversos, y eso ha terminado con que la democracia esté hoy muy herida y que los ciudadanos estén pensando que prefieren que los consulten todo el tiempo con una encuesta o cualquier cosa así, porque vivimos como en un estado alterado de opinión participativa. Senadora, es muy clara su descripción. Lo que le pregunto es, en este esquema hay dos problemas. Claramente un problema es cómo se recupera la normalidad del vínculo entre la sociedad y aquellos que comunican con la sociedad, si está tan confundida como usted describe. Y el otro tema es si realmente el presidente Gustavo Petro, para hacer las maniobras que hace, incluso hay mucha polémica por la designación de un juez en el Consejo Constitucional, ¿qué grado de poder, qué grado de apuntalamiento popular tiene todavía Petro en Colombia?
Bueno, yo diría que parte de lo que yo creo que los líderes que creemos en la democracia tenemos que hacer es lograr hacer una serie de acuerdos básicos, Eduardo, que todos podemos compartir. Los países no son países para los de derecha o para los de izquierda, los países tienen que ser países para toda la ciudadanía. Y digamos, las desavenencias políticas son eso, son tensiones para poder tomar decisiones distintas, pero si los demócratas hoy no somos capaces de unirnos para defender la división de poderes, para defender que no solamente las mayorías son importantes en una democracia, sino las oposiciones, las minorías, las miradas alternativas, pues simplemente vamos a quedar con un sistema muy complicado que va a parecerse mucho más a las tiranías de las que se salió en la Edad Media. Pero yo creo que tú has hablado de un tema que es fundamental y es cómo va a salir Colombia de este problema y cuál es la situación del presidente Petro. Yo diría, hoy más o menos un 70% de los colombianos no se siente a gusto con el gobierno del presidente Petro. No se siente a gusto porque estamos en una crisis de violencia como no había vivido Colombia en muchos años. Hemos tenido episodios donde han venido matando soldados, policías, bombas, explosiones en las ciudades, niños heridos, ciudadanos afectados, cosas que Colombia sentía en el pasado. Hoy precisamente, por ejemplo, estaban liberando a un niño de 11 años que fue secuestrado en una ciudad de Colombia, sacado a las 11 de la mañana por un grupo criminal de su propia casa. El secuestro, la extorsión, tienen con miedo a los colombianos. Claro, el presidente Petro está tratando de encarar una situación que en mi opinión es muy difícil para una persona tan vanidosa como él y es su enorme fracaso como gobernante. Porque, Eduardo, hay que decirlo claramente, el presidente no pudo con la seguridad, propuso un proceso de paz total que fue un completo fracaso porque Colombia está nadando en violencia, pero destruyó el sistema de salud, tampoco ha construido vivienda para los ciudadanos pobres, no ha podido manejar el tema de los subsidios para la población pobre de este país, por el contrario ha venido afectando el programa de subsidios de más de 20 años que tenía Colombia, tiene por el piso el sistema eléctrico y el sistema de gas de Colombia porque decidió prohibir exploraciones y explotaciones en el país. La crisis económica que se avecina es sumamente grande y yo creo que el presidente Petro, viendo el fracaso de su capacidad como gobernante, ha decidido volver a lo que él es bueno, que es en las promesas, el discurso, la polarización y el incendio. Y lo grave de esto es que lo está haciendo de una manera que me parece está poniendo en entredicho el equilibrio de poderes y la sostenibilidad propia de la democracia. Hoy, por ejemplo, muchos de sus dirigentes no solamente están hablando de la reelección del presidente prohibida por la Constitución, sino de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en el que, como usted sabe, todo entraría en suspenso y no sabemos, por ejemplo, qué pasaría con el calendario electoral o con la propia Constitución del 91, que entre otras cosas, Eduardo, vale la pena que los ciudadanos que nos están escuchando lo sepan. Fue una Constitución que surgió de un acuerdo de paz que hiciera el gobierno colombiano de entonces con varias guerrillas, entre ellas el M-19, en la cual militó activamente el actual presidente Gustavo Petro. Senadora, le agradezco muchísimo que haya estado este rato con nosotros en Datos. El cierre lo va a hacer Sergio David González con usted. Le reitero el agradecimiento. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Eduardo. La pregunta para finalizar, doctora Paloma, tiene que ver con el ambiente en el Senado, porque el Senado se ha convertido en la piedra en el zapato para el gobierno. En la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja para toda Latinoamérica, que lo entienda en Colombia, que es un sistema bicameral, siempre le aprueban todo al gobierno, pero el Senado se ha convertido en la gran situación de análisis para lo que ocurre. ¿Cómo se va a presentar ahora el Senado con esta consulta popular y a la vez con el debate de la reforma laboral? Pues lo primero es decir que yo creo que es natural que los gobiernos no tengan mayorías en un Congreso y que la manera como uno obtiene mayorías en el Congreso no es, como ha pretendido el presidente, comprando congresistas. Aquí tenemos un enorme escándalo de la compra de más o menos 60 congresistas con dineros en efectivos sacados de las entidades públicas. La manera como uno concerta es sentándose con las diferentes fuerzas políticas, aceptando visiones de unos y otros para sacar proyectos en los que todos creamos. Pero lo que viene ahora es un tema muy complicado.
y es la idea que está vendiendo el presidente Petro, que él no ha podido gobernar porque el Congreso no le aprueba las reformas. Y yo quiero ser muy clara, los presidentes no gobiernan en el Congreso. Los presidentes para eso tienen la chequera, para hacer lo que ellos decidan en los países. Al Congreso se le juzga por lo que saque o no saque, pero a los presidentes se le juzgan por la manera como ejecutan el presupuesto general de la nación. El presidente Petro, que ha sido un enorme fracaso como gobernante, entonces ha decidido decir que todos sus fracasos se deben a que el Congreso no le aprueba 2 reformas, que no cambiarían el mundo, porque cuando usted aprueba una reforma, como por ejemplo creando un nuevo sistema de salud, pues lo que va a tener son 20 años de trabajo. Eso no es una varita mágica con la que solucionen los problemas, entre otras cosas porque Colombia tenía un buen sistema de salud y acabarlo sería un error. Lo mismo, usted saca una reforma pensional y no es que acabe la pobreza, tiene que empezar a construir un nuevo sistema pensional que puede ver resultados en 10 años o cosa por el estilo. Creo que el gran problema del presidente Petro es que es un fracaso como presidente y ante ese fracaso ha decidido tensar la estructura institucional de Colombia. Senadora Paloma, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, poder participar en este espacio de datos con Eduardo y analizar, por supuesto, la situación colombiana. Muchísimas gracias, un abrazo y muy agradecida por esta invitación. Muy bien, Eduardo, lo que ves es una postura crítica, una postura que a la vez refleja muy bien una verdadera radiografía de lo que está pasando en esta tensión política en Colombia con las ideas del presidente Gustavo Petro, esta consulta popular y que por supuesto divide al país entre los que lo acompañan y las personas que lo critican en sus políticas públicas. Gracias, Sergio, también por participar esta noche. Claro que sí. Nosotros estamos cerrando de esta manera datos. Volvemos el miércoles que viene, 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Buenas noches.